Hermano, mi hermana, vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios, ya que el tiempo se va rápido, mi hermano. El tiempo acá en radio se va rápido. Usted como programador, pastor, evangelista, usted que está en una radio, usted ha de comprender. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Allá en segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Dice la Biblia: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, para que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Queremos hablar un momento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Ese es el tema. ¿Por qué es importante? Porque usted como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, ¿por qué es importante que usted y yo estudiemos la palabra de Dios? A veces a nosotros, mi hermano, mi hermana, a veces nosotros hemos pasado por alto esa importancia. Hemos pasado por alto. Pero hoy vamos a hablar un momento por qué es importante estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla y lo dice: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien prestar atención como a una lámpara. Ustedes hacen bien prestar atención, dice el apóstol Pedro. Ustedes hacen bien. Es importante, mi hermano, mi hermana, para saber los propósitos de Dios para el mundo y su pueblo. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta de los propósitos de Dios para nuestra vida. La Biblia nos habla que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Deuteronomios capítulo 29 y versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras que está en la ley. A través de la palabra nos damos cuenta de los propósitos de Dios.
A través de las escrituras nos damos cuenta de los planes de Dios, del llamado de Dios para el ser humano, del propósito de Dios para el hombre, para la mujer. Nos damos cuenta de las estrategias que está usando el diablo para estorbar. Nos damos cuenta de las estrategias que está usando el diablo para engañar. A través de la palabra nos damos cuenta de los propósitos de Dios. Nos damos cuenta de los propósitos de Dios. Si usted y yo no ponemos por importancia el estudiar la palabra, no nos vamos a dar cuenta de los propósitos de Dios para nuestra vida. No nos vamos a dar cuenta. Libro del profeta Amós, capítulo 3 y versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. A través de la palabra nos damos cuenta el por qué suceden las cosas. A través de la palabra nos damos cuenta de lo que viene más adelante, de lo futuro, de las cosas que vienen. A través de la palabra de Dios, que nos damos cuenta del por qué fuimos llamados a este evangelio. Que Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos, tiene un plan para la humanidad. Él tiene un plan para nosotros. Él no dijo, voy a llamar a este hombre a ver qué pasa. No, Él hace el llamado con propósitos. Otro propósito. El por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Porque nos impulsa a vivir una vida santa. Al leer la palabra de Dios nos hace ver y nos hace entender que debemos de cambiar nuestra forma de vivir para tratar la forma y la manera de agradar a Dios. Romanos capítulo 13 y versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Al leer la palabra, al leer las escrituras, al leer, mi hermano, mi hermana, la Biblia nos habla y nos impulsa a vivir una vida santa en esta tierra. Nos impulsa a marcar la diferencia. Nos impulsa a marcar la diferencia. Si tú y yo leemos la palabra, va a llegar el momento que vamos a estar expuestos a lo malo, pero la palabra te va a redarguir. La palabra te va a redarguir y te va a decir, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar a entender que no está correcto.
Primera de Juan capítulo 3 y versículo 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. La palabra nos impulsa a vivir una vida santa, una vida diferente. Si tu vecino hace lo malo, si tu vecina hace lo malo, la palabra te impulsa a marcar la diferencia. Si tu familia hace lo malo, si hay algún familiar que hace lo malo, si hay algún familiar que hace las cosas que a Dios no le agrada, la palabra te impulsa a marcar la diferencia. Ella misma te redarguye, te enseña a vivir una vida para agradar a Dios. Porque es importante estudiar la palabra de Dios. Uno, para saber los propósitos de Dios para el mundo y su pueblo. Dos, para impulsarnos a vivir una vida santa. Tres, para no ser engañados. Uy, tanto engaño, mi hermano. Uy, cuánta gente se ha levantado para engañar a la gente. Hoy se ha levantado un espíritu de engaño. Pero para eso debemos estudiar la palabra de Dios para no caer en ese engaño. Cuando Jesús le estaba hablando a su pueblo, a sus discípulos desde su venida, lo primero que él dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque es importante estudiar la palabra para no ser engañados. ¿Cuánto falso profeta? ¿Cuánta gente, hermano, hermana? ¿Cuánta gente falsa se ha levantado hoy en día? Se levanta diciendo: dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Movido por su emoción, movido, hermano, hermana, por la emoción. Hoy se está viendo tantas cosas. Hay gente que de veras Dios lo usa. Dios se manifiesta en el don de profecía para entregarte una palabra. Hay siervos, hay siervas que Dios los usa de esa manera. Pero también hay gente que te trae una palabra falsa. Una palabra falsa para caerte bien. Tengamos mucho cuidado, hermano. Porque es importante estudiar la palabra para no ser engañados. Para no ser engañados. Debemos estar alerta, mi hermano, mi hermana. Debemos estar alertas delante de la presencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, los cuales en los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esperando y apresurándonos la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor.
cosas terribles, cosas duras, cosas tremendas, para no ser engañados. La Biblia nos habla, mi hermano, que va a levantarse falsos profetas, falsos cristos. Y debemos ser gente que está alerta, porque dice la Biblia que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Para prepararnos para lo que viene. Viene algo terrible, hermano. Viene algo duro a la tierra. Las cosas se van a complicar a cada día y a cada momento. No porque el hombre lo dice, no, sino porque la palabra nos habla. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Prepararnos, alistarnos. Aquel día no va a venir sobre nosotros así de sorpresa, no, porque estamos siendo avisados. No es en vano que hoy vayamos a la iglesia, y así tú y yo lo tomamos como una religión, como algo pasajero, como algo sin importancia. Pues ya depende de ti y de mí, porque hoy el propósito de ir a una iglesia es prepararnos, consagrarnos nuestra vida delante de Dios, para irnos a una preparación. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Hay gente que ha agarrado como costumbre ir a la iglesia. Gente que no ha tomado la verdadera importancia. Está haciendo las cosas a su manera, para prepararnos para lo que viene. San Juan capítulo 16 y versículo 1 dice: estas cosas he dicho para que no tengáis tropiezo. Estas cosas les he dicho para que ustedes no tengan tropiezo, sino que se preparen, sino que estén alerta, para prepararnos para lo que viene. Como digo, ya si nosotros no tomamos por importancia la palabra, está en nosotros, mi hermano. Pero en aquel día no podremos excusarnos. No vamos a decir: Señor, es que a mí nadie me dijo nada. Señor, es que yo no lo sabía. Señor, es que tantas cosas, Señor. No, estamos siendo avisados, mi hermano. Porque es importante estudiar la palabra para librarnos de la ignorancia. Para que no seamos ignorantes ante las cosas que está viviendo la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 dice: antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Para librarnos de la ignorancia. Mucha gente se va a ir a una condenación por ignorancia. Pero usted y yo hoy estamos recibiendo la palabra de Dios, mi hermano. Estamos reteniendo la palabra de Dios.
estamos reteniendo la palabra. ¿Para qué? Para librarnos de la ignorancia. Porque es importante estudiar la palabra para no ser ignorante. Hay gente que se ha levantado, hoy más que nunca se ha levantado muchas sectas. Sectas que nunca te van a decir que ellos tienen la mentira, sino que ellos dicen: nosotros tenemos la verdad. Se han levantado tantas sectas, pero leyendo la palabra te vas a librar de la ignorancia. Mucha gente está cayendo por ignorancia. Mucha gente se está yendo atrás de las sectas por ignorancia, por no conocer la palabra. Pero tú sé persona inteligente, sé una persona inteligente, sé un varón inteligente, sé una mujer inteligente. Para librarnos de la ignorancia, para nuestro consuelo y esperanza. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos esperanza. Tenemos esperanza a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué es importante leer la palabra? Para tener esperanza, para tener consuelo. Para tener consuelo. Tenemos consuelo, mi hermano. Tenemos consuelo en Dios. Tenemos consuelo en Cristo. En nadie más. Solamente Él te puede ayudar, mujer. Solamente Él es el único que te puede ayudar. No hay nadie más. Tantas cosas se están manifestando hoy en el pueblo de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra. Mujer, estudia tu palabra, estudia la palabra, estudia tu Biblia. Cuando vas a la iglesia, pon atención a lo que oyes. Retiene lo que oyes. Hoy es más fácil que tú y yo retengamos lo malo que lo bueno. Pero que nuestros oídos se abran a lo bueno. Nuestros oídos se abran a la buena noticia. Se presten para escuchar la buena noticia. Estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. Cristo pronto viene. Él muy pronto viene. Acerquémonos a Dios. Hay gente que ha dicho: yo ya no sigo el evangelio. Si es así, mejor ya no sigo el evangelio. Si es así, mejor aquí me quedo. La solución, el hombre lo ve con quedarse. La solución, mujer, la solución que has visto es quedarte. Es abandonar el camino de Dios. Pero si yo te pregunto en esta mañana, ¿qué mal has encontrado en Dios? ¿Qué mal hemos encontrado en Dios? Si de Dios solamente hemos recibido bendiciones, si de Dios solamente hemos recibido beneficios, si
lo que Dios ha hecho por ti y por tu familia es guardarte, ayudarte, sostenerte. Si hoy estás de pie, es por la gracia y la misericordia de Dios. La única solución que has visto, sierva, tú en tu pensamiento has dicho: mejor ya no predico, mejor dejo el programa, mejor dejo el programa de radio, dejo el programa de televisión, mejor ya no voy a seguir predicando en las calles. Esa es la solución que has visto en tu mente. Pero hoy Dios te va a dar una salida. Hoy Dios va a hacer algo muy especial en tu vida. Pero créele a Él. Él va a darte la salida, pero el propósito de Él es que sigas adelante, sigas hablando, sigues abriendo tu boca para hablar y testificar del poder de Dios. La única solución que has visto, líder, hermana, la única solución que has visto es: mejor ya no voy a la iglesia, mejor aquí me quedo. Esa no es la solución. La solución es que te levantes, es que le creas a Él, y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a ver la gloria de Dios con tu hijo, vas a ver la gloria de Dios con tu hija. Pero solamente créele a Dios. ¿Por qué no le dices a Dios en esta mañana: Señor, perdóname? Estuvo en mi mente alejarme de tu presencia. Estuvo en mi mente ya no seguir. Pero yo sé que tú vas a dar una solución. Yo sé que tú me vas a ayudar. Vamos a orar en esta mañana. Tenemos unos minutos. Si gustas, deseas enviar tu mensaje de texto: 57 85 7774. Padre soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Espíritu Santo de Dios, mueve tu gloria, papá. Allá